Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy tenemos una sesión especial de nuestro programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. La verdad es que es un placer tener hoy con nosotros a Alberto Barreix. Alberto es un buen amigo y además es un experto a nivel latinoamericano en temas de fiscalidad, ¿verdad? De hecho, durante muchos años fue funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, ahora es consultor del BID y de otros organismos internacionales relacionados con temas económicos y fiscales. Y hoy queríamos conversar un poco sobre temas de fiscalidad, de imposición en el caso costarricense a nivel global, en particular cómo los cambios que se avecinan en las reglas internacionales de tributación pueden afectar o van a afectar a Costa Rica en los próximos meses. Es una discusión que ha estado un tanto ausente del ámbito mediático, político y económico nacional. Entonces queríamos un poco aprovechar estos últimos días del año para invitar a Alberto para que converse con nosotros sobre esos temas. Alberto es un testigo de primera mano de esto, porque además de ser experto en esta materia, es una persona que está, de hecho, participando activamente a nivel global, a nivel de OECD en estas discusiones. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, es la persona más indicada para hablar de esto. Y además conoce mucho Costa Rica, ¿no? Ha ayudado y ha trabajado de la mano de gobiernos de Costa Rica a lo largo de varios años atrás en relación con esos temas de fiscalidad y tributación. Así que, Alberto, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y pues te cedo la palabra. La idea es un poco que nos presentes las ideas que tenemos ahora y al final de la sesión o al final de tu presentación vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios de los asistentes. Así que muchísimas gracias, Alberto. No, antes que nada, gracias a ustedes, voy a ir rápido. Primero, te agradezco muchísimo la invitación y sobre todo mantenerme al día de Costa Rica. Costa Rica y Uruguay son casos importantes. Yo estoy en Uruguay transitoriamente. Soy uruguayo, pero viví la mayoría del tiempo afuera y estuve además los últimos eh, eh, antes de venir acá, los últimos 4 años estuve en Costa Rica y participé obviamente en las reformas, en la regla fiscal y en el cambio tributario, obviamente. Pero soy tan viejo ah, como la reforma del querido Fernando Herrero. Así que imagínense, 96, 97, pero yo ya iba antes a Costa Rica, al cual conocí 10 años antes. Eh, un último punto, un agradecimiento que siempre hago al CIMA, a mis doctores, a Esmeral y a Cafarela, que además son colombianos. O sea, la inteligente migración costarricense o a Costa Rica y generosa, donde mi hija, que se considera tica, es porque vivió los 5 primeros años de su vida. Y en especial al doctor Buján, porque yo estoy acá vivo por el doctor Buján. Y desarrollo, si yo definiría desarrollo, lo cuento con una anécdota que no tiene nada que ver conmigo, soy yo, pero no tiene nada que ver conmigo, es que mi médico es un médico especialista, solo hace mi enfermedad. Yo tengo una enfermedad que me puede matar en 2 meses. No la tengo y es muy traicionera. Entonces, yo veo a mis doctores cada 3 meses. Tengo un doctor en Uruguay y tengo 2 doctores. Un médico estadounidense que es un hiperespecialista, Harvard, Stanford, investigador. La mujer no lo deja jubilar porque gana muchísima plata controlando los nuevos remedios que hay. Él se quiere jubilar y cuando yo voy siempre le digo, bueno, doctor, ¿cómo me encuentro? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y yo siempre le contesto algo y le digo, pero me dice no, le digo, pero ¿y esto qué pasa? Y entonces él siempre me pregunta lo mismo, ¿qué le dijo el doctor Buján? Eso es desarrollo. Sí, muy Cuando, interesante. cuando un super experto gringo te pregunta qué dice el doctor Buján, qué le dijo el doctor Buján, no, digo, y no es fácil entre médicos súper especializados que, como ustedes saben, no le evitan como los neurocirujanos, pero usted sabe que los hematólogos especialistas en oncología son así. Entonces, vamos a ver un poco, Costa Rica está en un momento muy especial, creciendo con cosas negativas, inflación negativa, en fin, una serie de cosas muy a favor, pero la vida no es así.
Entonces vamos a pasar a lo que es la vida real, digamos, ¿no? A ver, ¿por qué no me mueve? Me tiene que mover. A ver si me mueve. Acá está. Bueno, lo primero, el siglo pasado fue el siglo de la tributación. Los tributos, yo después, la gráfica ustedes la pueden ver, los números se explican solos. Los tributos en más o menos 110 años se multiplicaron por 24 y el PBI por 7. Ujú. O sea que mi madre decía que era el siglo de las mujeres, yo tengo mis dudas, yo creo que era el siglo de los impuestos, o más bien, el siglo de la fiscalidad, el siglo social, ujú, de lo que llamaríamos el estado del bienestar, que en el fondo es la fiscalidad. Perdón, Entonces, Alberto, creo que todavía estamos viendo todavía la portada de tu presentación solamente, me parece. lo acabo de mover, es raro. A ver. A ver, ahí, ¿esa la ven? Porque yo la estoy viendo. Yo sí la estoy No, viendo, ¿no? no, yo no la Ahora, veo. ¿la ven? Ay, no, sí la están viendo otras personas, el problema es mío, ya me están indicando. Sí, Bien, sí se ve, perfecto. perdón. Entonces sigue, es culpa Entonces, mía, este es mil el siglo disculpas. de la fiscalidad. Entonces, toman en cuenta que estamos un poquitito altos y estamos llegando a ciertos topes, ¿no? Más de un tercio del producto. Pero ¿dónde nos encontramos? Primero hay un endeudamiento globalizado, donde las economías en desarrollo, ahí las tienen, ustedes después lo pueden ver, deben muchísimo y el sector privado debe muchísimo. Ahí te lo pueden ver en economías emergentes. O sea, tenemos un mundo, para empezar, endeudado. O sea que tenemos una fiscalidad alta y creciente, un super endeudamiento. Seguimos adelante. América Latina tiene un problema de irresponsabilidad fiscal, son economías ascendísticas, y entonces tenemos una gran tendencia a mantener el déficit y a pedir demasiado del Estado, que probablemente eso no venga de los Borbones. Nuestra colonización fue básicamente borbónica, no fue privada. Y tenemos un serio problema y ya además estamos cada vez menos industrializados y yo sinceramente considero que el turismo también es una industria. Entonces, eh, quizá seamos menos del producto del agro, pero estamos cada vez más industrializados. La otra cosa es que la distribución de la riqueza y del ingreso es terrible, está cada día complicándose más. Hay algunas excepciones, como básicamente Europa e irónicamente el sudeste asiático, pero dicen que comienza a complicarse la distribución del ingreso. Por lo tanto, yo no voy a poner acá, pero también hay un problema que Costa Rica no lo tiene, que es el problema del envejecimiento de la población, que va a aumentar las pensiones y la seguridad social. O sea, estamos en un mundo endeudado, relativamente desordenado fiscalmente, cada uno le va por barrio, y tenemos una concentración de la riqueza. Entonces, vamos a ver primero qué estructura fiscal tenemos, ¿no? Entonces, es cuánto es que se nos da. Por eso yo uso estos cuadros para contexto. El contexto es que yo uso 2019 porque 2020, los 22, las cifras de 2022 no están cerradas todavía. Entonces, 2019 es el último año antes de la pandemia, para África y Asia no está. Y si ustedes se fijan, los tres grandes pilares, que esto es una cosa que usábamos con un colega que murió de COVID y con Jerónimo Roca, con Luis Vilela, nosotros veíamos que los ingresos tributarios tienen tres grandes pilares. Y ustedes entienden mejor los pilares que otros países, particularmente los del Atlántico, que no sabemos qué es un movimiento sísmico. Es decir, son aquellas grandes cosas que resisten porque tienen en el fondo una elasticidad de ingreso que lo hace posible. Entonces ustedes van a tener el impuesto a la renta, recuerden eso, y las contribuciones a la seguridad social. Fíjense que en la ODE son 20 de 33, pero ya van a ver que en Costa Rica y en Uruguay son disparatadas. Bueno, ya lo están viendo, 15 de 25. Porque seguridad social realmente solo hay en Panamá, Costa Rica
y el cono sur, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, y un poco en Colombia, en América Latina. Pero es importante que ustedes vean que además la base está mucho en las personas físicas, no tanto en Costa Rica y en nuestros países, y esto va a ser la clave del juego. Y la estructura del IVA también es baja en Costa Rica. Costa Rica recauda más o menos el promedio de América Latina, un poco más, pero no condice con el ingreso per cápita de Costa Rica. El ingreso per cápita de Costa Rica requeriría o tendría que tener más, lo que no quiere decir que se use mejor. Entonces, vamos rápido, estos son los pilares, ustedes lo pueden ver. Nosotros cambiamos un poco, estamos obviamente en la OECD, porque el trabajo tributario tiene que ser conjunto. Obviamente, cuando hacemos una reforma, hablamos sobre todo con el Fondo, con el Banco Mundial. Ustedes saben muy bien que la última reforma fiscal que se hizo en Costa Rica, tributaria y de seguridad social, fue apoyada básicamente por el Banco y el Fondo, por el BID y el Fondo, después vino el Banco Mundial y la CAF. Y ahí tienen las presiones tributarias y nosotros le agregamos las contribuciones privadas, porque en muchos países, como en Chile o en México, son totalmente privadas las contribuciones a la seguridad social y los recursos naturales son muy relevantes. No es el caso básicamente de Uruguay y de Costa Rica, pero sí es el caso de Panamá o de Paraguay, donde además son recursos naturales renovables. Canal de Panamá. Entonces, esto es para tener una idea, y además, como verán, la risa va por barrio, va desde Guatemala, que tiene casi un tercio de lo que tienen Brasil y Barbados. Ahora, no hay que confundirse con los números, porque cuando uno dice tengo 34%, Brasil o Uruguay tengo 33%, es un poco aquello que yo siempre les digo a la gente de derecha e izquierda, ¿no? Tengan cuidado, porque no me venga a decir la derecha que paga impuestos como un sueco, porque no produce como un sueco. O sea, los PBI son diferentes. ¿Me explico? Entonces, cuando me dicen a mí la derecha, pago como un sueco, no, vos no pagás como un sueco porque no producís como un sueco. No tenés la misma eficiencia que un sueco. Y lo mismo cuando la izquierda tiene esa tendencia, debemos gastar más, yo le pregunto, ¿de dónde? Porque hay que tener un poco de cuidado con estas cosas. Si ustedes lo tienen ver, lo pueden ver con calma. ¿Por qué hago esto? Porque va a venir cambios muy importantes. Tenemos una informalidad, yo no voy a entrar en cuál es la legalidad productiva, pero tenemos una informalidad muy grande. Yo creo que hay unos cambios no voy a pasarlos, pero tenemos un artículo sobre administración tributaria muy importante. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Para tratar de llegar a la tributación. ¿Y qué hacer? Tenemos una gran tasa de evasión y tenemos una pérdida muy grande que se divide en la parte de evasión propiamente dicha y en la parte de la brecha tributaria, que incluye también el gasto tributario, los perdones tributarios que hay en el IVA, etcétera, etcétera, que también son muy discutibles, porque si yo perdono algo, vamos a suponer que yo perdono las frutas y las legumbres a una tasa de 22, tengo mucho más gasto tributario que uno que lo perdona a una tasa de 11 o de 12, como en Costa Rica. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas y que los cálculos de evasión son muy complejos, muy complicados, pero es obvio que tenemos una gran evasión. Ahora, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque ya la tenemos la película muy complicada, pero ahora tenemos el cambio tecnológico que nos va a generar un futuro incierto. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir de que, quiero aclarar que yo no soy un experto en esto, pero ustedes se pueden fijar ahí, esto es bastante serio, lo hizo McKinsey, creo que esto es obviamente de McKinsey. McKinsey sabe todo menos impuestos porque no trabaja en impuestos, o sea, asesora, pero los impuestos hay que verlos de otro lado. Pero en estas cosas los tipos son maravillosos y ustedes se pueden fijar que aunque esto no sea cierto, ¿no? Aunque McKinsey exagere, van a estar por lo menos el 25% de los trabajos van a estar en problemas. Y cuando digo estar en problemas, ¿cuáles son? Bueno, obviamente los trabajos de menor capacidad. Si ustedes se fijan, y yo acá tomé solo la educación terciaria, hay una cierta dominación de los países que esto no es todo educación,
esos que dicen educación, 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 como dice Mujica en Uruguay o varios otros, no es educación, estructura de mercados, integración tecnológica, o sea, es educación, y obviamente también la parte de investigación y desarrollo, y qué link tiene eso con el sector privado, ¿no? O sea, los famosos triángulos hospital, industria química y universidad, o universidad, hospital e industria química, para poner el orden, ya no son más así. Ahora son cuadrados, porque se les abren el sector investigación. Entonces ya no es más triángulo, como el triángulo que está en North Carolina. Entonces tienen esto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si la inteligencia artificial nos va a sustituir los servicios y la robótica nos va a afectar el agronegocio y la industria, más lo que permite las telecomunicaciones de los servicios transfronterizos. Tengo esta porque estoy trabajando, soy uno de los colaboradores, ya vamos a llegar ahí, de la reforma brasileña, que está tratando de acomodar 6 impuestos para tener un IVA. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los salarios y las relaciones en dependencia se van a ver obviamente afectados. En particular, los salarios de la gente menos calificada. Eso va a aumentar la utilidad, como en todos los procesos transicionales, va a aumentar la de la gran empresa, y ese es uno de los problemas, porque tampoco podemos ahogar a la gran empresa, porque la gran empresa es la que da el cambio tecnológico, ¿no? Esto va a afectar el impuesto a la renta de la persona jurídica, y como no pagan nada, porque ya no pagaban nada antes, si llegamos a Pilar 2 lo vamos a ver, ahora con los servicios digitales pagan poquísimo o nada. Y entonces ahí hay como una defensa no muy clara en términos políticos de una renta mínima a nivel internacional con los pilares 1 y 2, o Estados Unidos con el GILTI y el BEAT. Y Estados Unidos además tiene un impuesto mínimo, que es el CAMT, para las empresas grandes, obviamente. Ahora, eso también va a obligar a cambiar a la pequeña y micro, o sea, nos vamos a llenar de microempresas, trabajadores por cuenta propia, que en el fondo es gente que está en buena parte, unos muy calificados, obviamente, que son los que yo tengo acá como trabajadores calificados nómades digitales, ¿no? Que hay que darles un tratamiento especial, y otros que están en regímenes simplificados de IVA y renta que dan otro tipo de servicio. Conclusión, el impuesto a la renta personal y las contribuciones a la seguridad social, que cada vez van a ser más grandes con la vejez, se van a ver muy golpeados. Y eso es muy importante porque la participación de los salarios es muy alta, y es muy alta, obviamente, en los países desarrollados. Pero también es alta en nuestros países, ¿no? Porque somos de los más... Uruguay la cifra está mal, no sé dónde la sacaron, porque es casi 50%, pero yo la tomé porque es Eurostat y como soy medio socio de ellos, no quiero molestarlo. Pero vamos a tener un golpe. ¿Y cuál es el problema? Y miren, el problema es que Uruguay y Costa Rica recaudan disparatadamente nada de impuestos personales, Uruguay más y quizá demasiado. Yo podría explicar por qué, pero no es el caso, pero se recauda muchísimo de seguridad social. Y además, aún así, nosotros tenemos problemas porque nosotros hay 2 tipos de seguridad social: la bismarckiana rubeliana, que es que te doy un piso y el resto lo haces todo con ahorro privado, o la tradicional europea socialdemócrata, que te da más sueldos, y ahí tenemos jubilaciones privilegiadas y todo. No se lo voy a explicar a los costarricenses, que lo conocen mucho mejor que yo. Lo que importa es que una enorme parte de la recaudación va a sufrir. Quiero aclarar, no sé si en el mundo del futuro el fenómeno, y yo, que era espantoso, me podría haber dedicado a lo que más me gustaba, que era jugar al fútbol. Ayer Herediano perdió pero clasificó, por lo tanto estoy contento. Pero lo que quiero decir es que, y el valor del trabajo, etcétera, etcétera, son valores culturales que han ido cambiando. Yo no sé en qué va a quedar, pero sé que las transiciones sí son terribles. Y si uno mira a lo largo de los grandes periodos de la historia, usted va a ver que las transiciones son muy sufridas. Y para las transiciones es que la política fiscal es relevante. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que aún así hoy cobramos mucho, y esto no se soluciona aumentando los impuestos tan fácilmente. Y si yo quiero reducir la informalidad,
tiene un costo fenomenal. Conclusión, este es el mundo de Cronos devorándose a sus hijos, ¿no? Bueno, Júpiter. Por eso la gráfica del principio. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar con esto, con impuestos? Estamos en el siglo XXI, estamos en el cambio tecnológico que ha superado, estamos en la era del conocimiento y la era digital, cuando nosotros tenemos el impuesto a la renta, que nació o se puso por primera vez cuando Napoleón apretó a William Pitt, en 1798, casi, vamos a poner el siglo XIX, y William Pitt se quedó sin poder cobrar muchos impuestos, muchos aranceles, y tuvo que recurrir al impuesto a la renta, terminó la guerra, y chau impuesto, y chau William Pitt. Le aclaro que William Pitt, su padre ya había sido, él no era noble, y fue el primer ministro de Inglaterra que más ha durado en la historia. Después, 50 años después, vino Peel, también el comercio exterior, porque él sacó la Con Law, entonces, para mejorar la población industrial de Inglaterra, rebajó los aranceles. Ahí hubo todos unos cambios, porque Inglaterra no es muy buena productora de alimentos. Y fue la primera vez que nació, la policía moderna nació con Sir Robert Peel. Y después, recién el impuesto a la renta triunfa en el siglo XX, cuando la Cámara el primer presupuesto, que se llama el presupuesto del pueblo, porque no la votaron los lords, solo los common, o sea, los diputados electos, eran los que no hereditarios, eran los que volaban. Y en Estados Unidos fue algo igual. Irónicamente, en este caso fue puesto por los laboristas, en Estados Unidos fue Teddy Roosevelt. Los Roosevelt son los causantes de todo este lío, siempre convirtió a Estados Unidos en una potencia imperial, y además hizo dos cosas: la regulación y sobre todo el cambio de impuesto a la renta, que como era federal demoró como 15 años en ponerse para que se aprobara la enmienda número 16 a la Constitución y se pudiera cobrar. Después vino su sobrino y lo masificó. Siempre en el 42, siempre son preguerra. El impuesto a la renta es un impuesto de conflicto, interno y externo. Las pasividades son diferentes, son nacidas bismarckianas. Les aclaro que Bismarck después renunció cuando pusieron impuesto a la renta en Alemania. Obviamente Bismarck, al igual que Cavour, el que unificó Alemania, y era simplemente un concepto de seguridad social, muy de seguridad, o sea, dar solamente un dinero para que pudieran sobrevivir, básicamente para comer. Y el mismo concepto lo aplicó irónicamente Roosevelt, que le daba al 50% de la población, le daba seguridad social en 1942. Diferente es la parte de seguro médico, por eso Estados Unidos es tan complicado. El IVA es diferente. El IVA es el producto natural, nace en el 26, lo piensan los alemanes y lo aplican en el 50 los franceses. Esto es muy importante porque el IVA surge de cuando el Estado empieza a recaudar y se da cuenta que la imposición indirecta precisaba un impuesto que no fuera cascada, o sea, que yo pudiera ir reconociendo el crédito de la etapa anterior. Y ahí crea el IVA. Entonces, es muy importante saber que estamos trabajando con impuestos que triunfaron en el siglo XX, pero que inclusive dos de ellos son naturalmente hijos. Yo diría que son todo el siglo XX, pero el IVA es el más moderno de todos ellos. Entonces, ¿qué es lo que viene con el IVA? Porque el IVA lo conoce todo el mundo, pero lo único que le vamos a hacer es una variación. Este es el IVA, que es muy importante. Brasil cobra 6 IVAs, esto es un lío grande, en más de un tercio de su recaudación. Argentina lo mismo, porque son estados federales y cobran ellos. Yo no voy a entrar en eso, pero es importante. Ustedes vean que Costa Rica está en la parte más baja. El IVA y por eso la paloma de Picasso, el IVA es bueno, porque el IVA es el impuesto de la paz. Los tipos pasaron 1000 años, los europeos, matándose,
y alrededor del 50 lo ponen los franceses, Brasil fue el segundo, irónicamente. Lo que pasa es que lo puso a nivel estadual y ahí la complicó porque no solo tenés que hacer una reforma que vas a afectar sectores, sino que afectas también la fiscalidad subnacional o de descentralización en un país enorme, que es un continente. Entonces, ¿cuál es se pone para no exportar impuestos y sobre todo para tampoco molestar a tu vecino? Y donde se comercia hay menos guerra, y entonces el impuesto es buenísimo porque primero recauda mucho, es el impuesto. Si Estados Unidos tuviera IVA, Estados Unidos no tiene IVA, tiene solo un impuesto que recauda el 2%. Los impuestos indirectos en Estados Unidos, que es el sales tax, recaudan 2%. Todo lo demás recaudamos 8%. Lo que estamos inclusive por debajo, muy por debajo de su producto. Entonces, los americanos pueden tolerar esta ineficiencia de impuesto sobre impuesto, tienen algún sistema, el ring fencing, etcétera, etcétera. Algún día lo van a tener que poner, sobre todo cuando la población sea vejente y tengan que dar más seguridad social y más salud y pensiones. Lo que importa es que el impuesto recauda mucho. El segundo tema es que es neutral, no es eficiente, hay una confusión, pero digamos, no distingue. Si yo lo hago grande, no distingue. Entonces, tengo una cosa muy buena. El otro punto es que es de fácil administración, no se la complico como Costa Rica, con tasa cero y todo lo demás. Hoy solo queda México con tasa cero, porque ahí tenés que devolverle a un pueblo y México, no solo de gente, sino de empresas. Y México en su momento dedicaba más gente a controlar la tasa cero que a auditar el resto de los impuestos, que es el único que va quedando, porque quedan muy pocas tasas ceros, alguna dominicana, alguna en Costa Rica, alguna. Y el último punto es que a ventaja de la renta donde nos matamos entre nosotros, el IVA es muy coordinable porque es un impuesto de destino sobre consumo, o sea que no molestamos la inversión como ni el ahorro, que es lo que hace el impuesto a la renta. Entonces es un impuesto muy muscular, muy doméstico y muy coordinable, que es una de las cosas que nunca se ponen como ventajas de los tributos. Nosotros siempre sosteníamos con Luis Vilela y con Jerónimo que la coordinabilidad es muy importante. ¿Cuál es el problema del IVA? Y bueno, el problema del IVA es que obviamente es regresivo, porque cuando yo grabo todo igual, los que consumen más pagan más relativo a lo que ganan. Y en América Latina, como el ingreso está concentrado, el consumo tiene naturalmente a estar concentrado, entonces, a nivel relativo, los pobres pagan más que los ricos de su ingreso, pero a nivel absoluto, eso no es cierto. Entonces, ¿qué se aplica en el mundo? En el mundo hoy hay dos soluciones, el IVA-P y la solución universal. La solución universal es la dominante, por eso se llama universal. ¿Pero qué es universal? Empiezo a hacer distribución con el IVA. El IVA no nació para hacer distribución. Eso se hace con los impuestos a la renta, con los impuestos a la riqueza, o sea, con el impuesto al patrimonio, con las contribuciones inmobiliarias o obviamente con el impuesto al patrimonio. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de morigerar el efecto. ¿Y cómo se hace? Bueno, decime qué consumes y te diré qué te exonero. ¿Ah? Entonces, empiezo a eliminar de la base, empiezo a jugar con las tasas. Como los consumos varían, yo tendría que ajustarlo eso cada, no sé, por lo menos cada 3 o 4 años, porque los consumos son diferentes, y por eso se le llama universal, porque es doblemente universal. Es universal porque le aplica a todo el mundo, y es universal porque le perdono a todo el mundo, a los ricos y a los pobres. Esa solución tiene lo que se llama en estadística un error de inclusión, y los análisis que tenemos de todos los trabajos es que entre el 40% al 55% del gasto se lo llevan los 3 deciles más ricos, que son los que van a sobrevivir a la inteligencia artificial. ¿Estamos claros? El resto muere. Eso reduce los ingresos tributarios y complica la gestión. Cuando digo la gestión es que complica a los contribuyentes, por lo menos a los que no abusan. La historia de América Latina es el abuso del supermercado, ¿no? Solo vendían fruta antes. Hoy día ya es un poco más complejo, y complica la administración tributaria. Pero complica a los dos. Entonces, si ustedes ven, yo les pongo Dominicana, pero ustedes se les puso Dominicana porque pueden ver perfectamente el
el de Costa Rica, que está calculado por costarricenses. Y entonces está en el paper del 2022, pero hay más papers. Ustedes ven que los consumos son más o menos el mismo porcentaje de su ingreso, pero el costo fiscal, lo que perdono, se lo llevan lo grande. Entonces eso, nosotros lo hicimos, está el trabajo, Fonseca fue el que lo hizo para Costa Rica, bajo la supervisión de todos los demás. Hay otros trabajos anteriores, porque esto tiene como 10 años, el IVAP, y entonces ahí ustedes pueden empezar a ver quién perdona qué. Costa Rica inclusive tiene hasta algunas cosas estadísticas muy buenas, que es, como el turismo es muy importante, hay como un 10-11% que lo consumen los tirados, los privados, los turistas, perdón. O sea que estamos exportando impuestos de alguna manera. Y lo cual creo que es razonable. A mí no me gusta la solución canadiense. Los canadienses son los que inventaron esto de te devuelvo el impuesto. Claro, ¿quién va a ir a Canadá, no? Digo, todo el mundo vive a 50 kilómetros de la frontera, ¿no? Con el mayor respeto por los canadienses, a los que admiro. Además, mis mejores profesores han sido canadienses. Y esto es una subvaluación de lo que va a dar el impuesto, porque está solo mirado. Si ustedes lo miran para varios países, un trabajo que hicieron varios colegas, que agregaron algunos otros países, tomaron los nuestros, fíjense quién se lleva lo que se lleva. Estamos claros. Entonces, ¿cuál es una solución? Así como hay para los que hacen monetaria, hay un teorema que dice la trilogía imposible, que es que yo no puedo fijar la tasa de interés, el tipo de cambio y la cantidad de dinero. Nosotros solíamos decir que no existe en tributación indirecta tasa única, base amplia y que no sea regresivo. Entonces nosotros, y esto inclusive, para reírse, nació porque Martín Bess hizo un trabajo en Harvard, cuando estuvo en Harvard, yo era su teaching fellow, estaba haciendo mi doctorado. Él lo que quería era sustituir en Argentina, en aquel momento era 2 puntos del PIB, los ingresos brutos y llevar a todo un IVA. Y llegamos a la conclusión que las tasas eran altísimas y no se podían poner. Estamos hablando en el final de la era menemista, Caballo, liberal. Entonces nosotros después vinieron el predominio de las devoluciones de las transferencias, que Costa Rica las maneja muy bien y tiene además uno de los mejores estudios. Lo conozco porque mi esposa financió una parte del Sinirube, así que lo conocí de cerca, no solo porque estaba ahí. Que es identificar a los pobres. ¿Por qué? Porque estaban las transferencias condicionadas. Las transferencias condicionadas nacieron en Bangladesh, pero las generalizó México. Fue el primer país y fue Santiago Levy, que además fue mi jefe, y vicepresidente del banco, un profesor, y además de su actividad política. Entonces tendemos a generalizar la base, tendemos a tasa única. Podemos discutir una vida si hay que grabar educación, porque en el fondo educación es una inversión, lo mismo que cuando yo compro una máquina o algo así, entonces habría que exonerarla. Eso no nos pusimos de acuerdo, aunque ustedes parezca mentira, estuvimos 2 meses el paper parado, el primer IVAP en 2010, porque no nos poníamos de acuerdo. Yo era partidario de desgravarlo, me acuerdo de las discusiones que tenía, inclusive en Costa Rica, porque por naturaleza no es un consumo, porque yo estoy ahorrando, aunque hay problemas, pero que se pueden resolver, digamos, si una clínica de belleza es una inversión o no, respecto a una clínica que tiene computación, pero en América Latina la educación privada nunca pasa del 25%, entonces exonerarla sería desigual. Pero yo creo que en el mundo del futuro, y en particular las universidades, como cada vez van a tener que hacer mayores costos y todo, va a haber que pensar una solución de educación. Pero si ustedes toman a Martín Bess y a Jerónimo, yo pierdo 2-1. Segundo, entender, ¿esto qué nos ayuda? Bueno, primero, como yo hago esto, voy a, obviamente, tener una carga sobre los sectores más bajos. Entonces, primero determino el alivio del impuesto, identifico a los beneficiarios. Nosotros decimos que un país que no conoce a sus pobres no merece ser un país, por lo tanto, es importante conocer a los beneficiarios. Los beneficiarios no son solo los pobres, en varios países se da, por ejemplo, a las personas con hándicap, a las personas mayores indigentes, en fin, el grupo focalizado. Tratar de no tener un error de inclusión.
Porque yo les puedo mostrar que en la Argentina y el Uruguay, en precios de transables como la carne, que ustedes habrán oído hablar, que acá es todo carne y fútbol, el 75% de la carne la consume el 20% más rico. Y si yo le pongo precio, me da arriba del 85%, en los dos países. Y después una entrega de beneficio que cada vez es más fácil. Al principio uno siempre hablaba, no, pero tengo el peligro de los punteros. Los punteros son esos que lo doy a dedo. Imposible. Puedo tener errores, pero los doy a dedo. La otra ventaja es que aumento la recaudación, está muy claro. Mi propio mentor, el doctor Jenkins, sostenía que hay que tener cuidado cuando yo... el trabajo de Bachas no, porque Bachas toma México. México tiene más del 50% de la base a tasa cero, perdón, 50, entre la tasa cero y lo exento. Pero en la medida en que el IVA va a ir creciendo, ustedes deben recordar que los mercados informales no son totalmente informales, porque en sociedades cada vez más oligopólicas, si yo a la salida del estadio compro en uno de esos que me vende agua o Coca-Cola, el 70% ya pagó, porque la Coca-Cola lo pagó y el distribuidor de la Coca-Cola lo pagó, o de la Pepsi, o de la bebida que ustedes quieran. El segundo, esta devolución es importante porque hago visible los invisibles, ¿no? Cuando yo hago por exenciones, yo no veo a los invisibles. Acá los veo y le puedo dar el dinero. ¿Ah? El otro punto es que facilita la administración del tributo, es obvio, tanto para la administración como para los contribuyentes, y el criterio tiene que ser un criterio objetivo. Nosotros le llamamos personalizado, aunque en el fondo no es personalizado. El IVA verdadero, IVA personalizado, en el mundo del futuro, cuando obviamente creo que nosotros no lo vamos a ver, el IVA, la tributación indirecta personalizada es aquella que toma en cuenta nuestras características. ¿Qué quiere decir? Yo soy una persona que pesa 120 kilos, me como un chocolate, me pondrá una tasa de 40%. José Luis está en peso, le vamos a cobrar 20%. Y si viene una persona que además de José Luis corre todos los días y es un superatleta, le cobraríamos 3%. No, no, no. Esto es personalizado porque es una devolución que a veces puede ser más generosa que el IVA correspondiente, pero no es ni un plan de estilo argentino, no es una forma de renta básica universal, es lo que se llama para los economistas la compensación del Lusky. O sea, yo te voy a grabar mal los bienes, pero te voy a dar la plata para que vos puedas quedar más o menos en tu misma curva de utilidad. Hay una variación que yo creo que vale la pena, porque ya empezaron a salir las variaciones, que lo hizo un colega del banco, Lagarda, que trabaja con profesor muy conocido, que se dedica a pensiones, uno de los 5 personas que se llaman más pensiones, Kotlikov, y dice, mire, otra de las soluciones que podemos tener, un poco a la Levy, que había sido el que primero dijo eso, es, déjame cobrar un par de puntos del PIB y en vez de devolverlos por las tarjetas y todo eso que lo voy a tener controlado, los voy a poner en tu cuenta personal. Es una forma de presionar sobre el consumo y formar un ahorro, otra fuente de ahorro para la seguridad social. Y por último, yo no voy a hablar de esto, pero hay 1000 tecnologías cada vez más grandes para identificar a los beneficiarios, para hacer los pagos electrónicos, etcétera, etcétera. Esto es lo que rinde, solo considerando el consumo privado. Como ustedes verán, en Costa Rica es importante y además esto fue calculado para el 2018. Con los cambios habría que obviamente ajustarlo, pero esto fue cuando se hizo para el trabajo, porque era cuando estaba la matriz de consumo. Esto no se los voy a dar, pero es el número de beneficiarios y las formas de compensación, que son múltiples cada vez más y cada vez más importantes. Y lo mismo lo pueden ver acá, en devolución del programa. Con esto terminamos el IVA. Entonces en el IVA quizá haya una manera de aumentar la recaudación y matarle o morigerarle, vamos a llamarlo morigerarle mejor, disminuirle su efecto regresivo. Esta es una de las soluciones que podemos considerar.
Entonces vamos a la renta de sociedades. ¿Ah? Obviamente ya no se controlaba la renta antes de que viniera la digitalización. Por eso, digamos que creemos que el cuadro está razonablemente lógico. Y esta es la recaudación de la renta. Fíjese cómo ha evolucionado. Hay una actualización a 2021, pero preferí no ponerla porque 2021 es un año patológico. El 2020, 2020, 2021 e inclusive 2022 son años patológicos. Fíjense lo que se recauda y ustedes van a encontrar algo llamativo, y es que el impuesto corporativo también hay problemas de registro, pero es bajísimo en todos lados. Por lo tanto, hay una razón de ser de por qué está esta presión sobre los impuestos mínimos. Hasta mañana. Y sobre todo porque hoy día, a ver, en renta persona todo el mundo aplica renta mundial, que es complejo. No es tan fácil, excepto Costa Rica en la OECD, el único. Pero en renta empresa ya prácticamente nadie aplica, quedan 2 países aplicando renta mundial, nadie la aplica. Y es porque tienen tasas muy bajas, etcétera, etcétera. Entonces, pero ustedes fíjense dónde está la diferencia, y la diferencia siempre se va a encontrar en la seguridad social, que no la tengo acá, y en el impuesto personal a la renta. Entonces, recordemos esto y veamos cómo ha ido evolucionando, inclusive el personal ha ido bajando, porque cada vez está más complicado, y sin embargo el impuesto a la renta no reacciona. Si ustedes se fijan, han ido bajando los impuestos, pero el impuesto a la renta personal en los países de la OECD ha tenido un golpecillo en la tasa marginal. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, primero hay una ilusión planificada, todos lo sabemos, manejo de precio de transferencia, manejos de préstamos, dejar la deuda donde no se paga o porque tiene tasas menores, el uso de las regalías y los incentivos, ni hablar en los países que desarrollan todo en Estados Unidos, después le venden las patentes a Irlanda. Irlanda siempre tiene un trato preferencial porque el 25% del ejército de George Washington era nacido en Irlanda. Y además, pues yo tengo una nieta irlandesa, así que lo conozco bastante bien. Y después, bueno, tenés la asignación de beneficios. Esta competencia de la ilusión planificada por las empresas también tiene la competencia entre países, cosa que en el IVA no es problema porque es un impuesto al consumo. Y la renta es el que une el ahorro con la inversión, la columna vertebral del sistema, y a esto sumale la provisión de servicios que cambiaron no solo el punto 2, que la presencia física ya no es necesaria, uno puede tener una gran participación en el mercado, pero no tener presencia física, sino hay un punto muy relegado que es el nuevo valor. Yo creo que hay un cambio en la teoría del valor. Ustedes saben que hay 2 grandes teorías del valor. La primera, el valor trabajo, que usaban Adam Smith, John Stuart Mill, hasta Marx, y después el mediocampo europeo, de Walras, Jevons y la escuela austríaca, que son los marginalistas, donde el valor es subjetivo y se define en el margen. Yo creo que ahora hay una nueva forma de valor, que es el valor de la información del usuario en un mercado. Y algún país tipo Italia lo está cobrando. Entonces, la disrupción digital es un poco más que Scale Without Mass, o sea que sin presencia física es también un cambio conceptual que los impuestos no alcanzan a tomar, pero que complican cada vez. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que hay 3 tendencias. La primera fue, como siempre, impuesto a la renta, siempre tiene que haber un lío atrás, como ya les hice en la historia. Napoleón, la policía, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. La primera fue los atentados del 9/11. Y ahí había que empezar a controlar, digamos, el FATF, el GAFI, empieza a ser más fuerte para controlar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ¿Ah?
Después, ¿qué pasa? Viene la crisis financiera occidental, porque es una crisis financiera occidental. La crisis financiera de los asiáticos había sido 10 años antes, y además esta es una crisis totalmente bancaria. De los 20 bancos más grandes del mundo, 13 fueron ayudados o eliminados. Cuando digo bancos, estoy hablando de instituciones financieras. Y entonces, la bolsa de valores, que era casi un producto norteamericano, baja un 40%. A veces se enojan cuando digo estas cosas, pero es la realidad. Y un solo banco mediterráneo de Europa, un solo banco tenía 2 trillones de dólares. La bolsa de valores americana era 16 trillones de dólares, el New York Stock Exchange. Así que eso para que vean. Y bajó de 16 a 9. Entonces, ahí empieza el cambio del requerimiento de información. Después, Estados Unidos, después viene el FATCA, que es ya masivamente a Estados Unidos, y por último, nuestra convención. Pero hasta ahí era toda administración tributaria con efectos en política tributaria, porque si yo efecto ahora puedo intercambiar, ¿para qué voy a tener un sistema? Y les aclaro que yo soy el creador del impuesto semidual. Creo que en el largo plazo va a estar muerto. El día que haya un verdadero intercambio, vamos a volver a un sistema global. ¿Entendés? Toda la bolsa y no separar entre capital y trabajo y, digamos, lo que hizo el semidual, que el primero que lo pusimos fuimos nosotros, en Uruguay, con Jerónimo, dividir el capital entre el capital empresarial, que es diferente, y el capital, la renta pura de capital. Y ahí empieza BEPS con sus acciones. Entonces es importante entender dos cosas. Primero, el avance de la transparencia y de la cooperación fiscal internacional. Podemos discutir todo lo que quieran. Nosotros también, yo soy crítico del proceso, participé en todo y creo que ha sido un cierto triunfo. Y es reconocer algunas derrotas. Los famosos precios de transferencia, con las variaciones del sexto precio, del control de exportaciones que impulsamos los latinoamericanos, en particular Argentina, pero nosotros en el BID y también la CAF, han fracasado. Y entonces tenemos que ir a esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene, yo digo, Pilar 1 no va a salir porque Pilar 1 requiere que se apruebe una convención y muchos países no lo van a aprobar, y en particular el país que domina el Pilar 1, yo no sé si ustedes saben, pero el Pilar 1 es para las empresas que facturan más de 20 billones de dólares, con algunas que están fuera, como las industrias extractivas. Bueno, de esas, prácticamente el 60% son americanas, y si Estados Unidos no lo hace, es toda una forma de cambio que siempre propuso las Naciones Unidas, que irónicamente se suponía que era para favorecer al mundo subdesarrollado, y no lo es, porque si la fórmula se aplica en ventas, es la única manera que tomemos, pues si aplicamos como quería Naciones Unidas, con ventas, cuánto pagamos de salario y los bienes tangibles, estamos fritos, porque eso tenemos cero. Pero dejémoslo. Entonces viene el impuesto mínimo de ventas, que empresas que tienen y que hoy además tienen que declarar a nivel internacional, de los que estamos en los países de intercambio de información, son más de 100 países. Estados Unidos está por fuera, porque tiene su sistemita, que es el FATCA, que fue el que impulsó el cambio automático. Factura más de 750 millones de euros. Hay una regla de mínimo, hay un montón de cosas, pero básicamente la regla más importante, hay otra, es que obliga a todo el mundo a cobrar el 15%. Y no es el 15% fiscal, porque ahí yo empiezo a inventar y digo, bueno, si me tomás, si te pones en Alajuela te voy a cobrar el 40%. No, digo, si te pones en Heredia te voy a cobrar el 5%. No, no. Es por utilidad contable basada en reglas contables. Y, digamos, los impuestos que son aquellos impuestos que van efectivamente sobre la renta, que es el impuesto a la renta y los dividendos, en fin, es un periodo complicado, pero además te doy una doble deducción, porque a la deducción de la renta te voy a dejar sacar una parte de la masa salarial y una parte de los bienes tangibles, no los intangibles, no patentes. O sea, en otra palabra, lo que realmente has invertido en ese país, tu presencia. Hay otras, yo no voy a entrar en esa porque no me da el tiempo, ya estoy pasado de tiempo. Entonces quiero ir a decir que es bueno porque en el fondo, si yo abuso en un lugar, voy a pagar en otro. ¿Qué quiere decir? Si yo
vamos a poner, no reduzco el problema, pues yo puedo seguir sacando royalties. Pero los royalties esos van a ir a otro país y si yo estoy vinculado, voy a cobrar. Entonces, en principio, es muy bueno. El pilar 1, que está realmente no va a salir, distribuye por fórmula, tiene un problema, pero tiene el problema y es que entre ellos es que solo es para los mayores de 20 billones de dólares. Cifra 20.000 millones serían en castellano, yo prefiero usar el modelo anglosajón y decir 20 billones. Los que venden menos, ¿qué les voy a cobrar? Porque está prohibido usar el DST. Tiene una serie de problemas, la distribución es por fórmula, la fórmula se le declara que el 10% se pueden quedar de la utilidad y solo se divide el resto, en fin, una serie de problemas para no perder el tiempo porque no va a salir. El pilar 2, que está más complejo, pero que probablemente venga, y en el mundo del futuro creo yo que va a tener que ir, trata de controlar el traslado de beneficios, reconoce que los precios de transferencia no son suficientes, por eso graba en todos lados, o sea que si se me escapa de un lado lo agarra en el otro país, y en el fondo evita los incentivos redundantes. ¿No? Ahora, problemas que tiene, bueno, muchos, pero vamos a ir a los del pilar 2. El primer problema es que vamos a convivir con 50 regímenes de renta, ¿no? Si salía el pilar 1, tengo pilar 1, pilar 2, régimen normal, sistemas de incentivos que son como 15. Yo puedo poner un impuesto mínimo nacional para que no me saque la plata a la casa matriz y yo lo tengo en cero. El otro, que es un asunto teórico importante, es que el impuesto a la renta no es un impuesto a la renta corporativo y un impuesto a la renta personal. En ciertos niveles es un sistema de imposición a la renta, no un impuesto. Entonces, yo acá estoy separando el impuesto a la renta personal, que tiene tasas altísimas, con un impuesto a la renta de empresas que tiene tasas bajísimas. Hay un arbitraje, yo no voy a entrar en el STTR porque es, digamos, para aquellos especializados. Y creo que, de alguna manera, es importante ver, y esto es usado y abusado, el nuevo marco institucional nos cambia de el famoso no taxation without representation, que fue lo que se hizo en mi querida Boston, o sea, no me graves si no tengo representación, a una taxation by unbalanced negotiation. O sea, ¿por qué el 15%? ¿Por qué estos carve-outs? En fin, una serie de cosas, ¿no? Y eso es porque está el G20 y porque OECD no es el fondo. Primero, no tiene contrapartida y segundo, tiene una mucho mayor participación del sector privado multinacional de lo que tenemos las multilaterales. Porque las multilaterales mandamos exclusivamente los países. Acá hay muchos países que no estamos en la OECD. Segundo, la institucionalidad es ad hoc. Es una organización que no tiene mandato, no tiene contrapartida y tiene una enorme participación. Segundo, es un proceso de learning by doing. Ustedes se acordarán que al principio, en el proceso de intercambio de información que afectaba solo la administración, en el learning by doing, primero que firmes consigo, con 5, después que firmes con tus socios comerciales, después, ahora tenés que firmar con los 100 países. Costa Rica está en eso. Y países como que están bien insertados en el mundo, son Costa Rica, que tiene tratado con 75%, 80% del mundo, es una decisión concertada. No puedo decir, no, yo de acá me voy. Y hay un último punto, y es que, digamos, esta parte no lo van a leer en otro lado que los artículos nuestros, que no cayeron muy simpáticos en el banco, porque somos parte del grupo consultivo, pero es la realidad, es que cuando la regulación se mezcla con la tributación no es tan fácil. Primero, porque el accionar regulatorio debe ser independiente. Y cuando yo dependo mucho o recaudo mucho de aquel que regulo, las cosas se complican. Y tercero, hay una protección de la competencia. Segundo, perdón. Y es que en todos los procesos, en especial los procesos transicionales, no hay competencia. Y hasta es bueno de alguna manera que no hay competencia, porque un monopolio que innova y que brinda nuevos servicios, si triunfa es por algo, ¿no? Los oligopolios, la historia es diferente, y en países pequeños como los nuestros ni hablar. Y el último problema, yo creo que es un problema muy grande, es que en esto el regulado somos nosotros. Antes que regulaba, bueno,
privatizo los combustibles, privatizo el flujo eléctrico, privatizo el transporte, privatizo los ferrocarriles, privatizo las aerolíneas. No, acá estoy privatizándome yo. Es lo que leo, es los wearables, o sea, que es los que controlan mi salud, es lo que controlan mis valores culturales de alguna manera, y es la propia persona la que de alguna manera es el objeto de la regulación. Sigo adelante, son disquisiciones teóricas, pero que creo que en el fondo son relevantes. Entonces, voy a ir un poco a Costa Rica. Si llego, sí. Bueno, entonces, vienen los impuestos mínimos. Los impuestos mínimos, yo no se lo voy a leer porque no tengo tiempo, pero ya hay impuestos mínimos. Y como siempre, Estados Unidos está adelante. El intercambio en FATCA, o sea, todas las personas que tienen interés en Estados Unidos son americanos, los bancos costarricenses y los bancos uruguayos le dan los datos. Para algunos países Estados Unidos intercambia. Para México, por ejemplo. Le da a México. Todavía recién le está dando a Argentina, muchos países ni los pedimos porque tenemos administración muy pequeña, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos tiene hoy un mínimo, que es el Corporate Alternative Minimum Tax, que es lo mismo que para la persona. Es para aquellos que venden más de 1.000 millones por 3 años, tiene una tasa irónicamente del 15%, tiene unas deducciones especiales de amortización, etcétera. No es estrictamente igual que Pilar 2, y dentro de poco estamos haciendo un paper, ya se lo vamos a dar. Hay unas cosas a favor, si es eficiente y es transparente, en fin, está ligada también al mercado, está ligada a la base de contabilidad, en fin. No es por lobby, es por... están las normas muy claras. Es levemente procíclico, en fin, hay una serie de cosas, yo no voy a entrar en eso. Vamos a entrar a Costa Rica. ¿Qué pasa en Centroamérica? En Centroamérica nosotros teníamos, y fue muy bueno, porque cuando se pusieron en los 80, era cuando los procesos de paz se consolidaron, se crearon la zona franca. Con la zona franca nosotros vendíamos y ocupábamos mano de obra. Después eso se fue cayendo porque entró China en el convenio textil y se fueron muriendo algunas de las textiles. Costa Rica fue una de las que mejor hizo la transición, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros, fíjense, es una parte muy importante que no se está cobrando. Y que uno se puede preguntar si las empresas están ahí, no pueden pagar un 15%. Que en realidad no es un 15% porque se le da doble para las inversiones y para la mano de obra. Entonces, esta es la realidad. Si yo pongo Uruguay, miren que va a estar por ahí, porque tiene todas las pasteras puestas. Entonces, a veces hay que preguntarse si estos compromisos internacionales que tenía Costa Rica, que tenía Uruguay, que decían no pueden vender al mercado interno. Hoy todo el mundo vende al mercado interno. Se acabó, no hay más. Yo doy una empresa de servicios, la tengo en zona franca, puedo vender al mercado interno. ¿Estamos de acuerdo? Amén de que pierdo, probablemente, yo de un país que está por ahí, no lo voy a nombrar, pero es muy obvio, decía que fabricaba los mejores cigarrillos y era la fábrica más grande de cigarros del mundo. Se estableció en zona franca, no paga nada. Digo yo que si sos el mejor y el más grande, algo de impuestos podés pagar. No digo que pagues el diezmo, el zacato, o como en la religión hebrea, que también tenés una cosa que pagas algo. El 15% no parece muy alto. O sea que hay mucho, pero lo que pasa es que, claro, son las empresas grandes y las empresas grandes también a nivel doméstico pagan poco y hay todo un sistema que juega para ellas. Inclusive las multilaterales, pero no todos. Entonces, ¿por qué es esto? Porque el sistema va a estar muy tenso sobre el impuesto a la renta y la seguridad social. Y si nosotros no empezamos a decir que tienen en común Guatemala, Estados Unidos, Alemania y Tailandia, o Vietnam, ¿no? Todos no recaudan impuesto a la renta empresarial. 3%. ¿Ah? Entonces, esto es muy importante. Ahora, en algunas cosas es un poco más importante. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo empezar a succionar no solo
de, por ejemplo, una empresa que estaba en Costa Rica, la competencia fue a El Salvador, no quiero nombrarla porque son las empresas de mariscos que come mi mujer, entonces la empresa costarricense le tuvo que pasar a zona franca. Es decir, no podía competir. Entonces, por eso es que es importante que no solo está la pérdida de sectores dinámicos, sino que además arriesgamos la pérdida interna, que tiene una solución parcial, pero no tiene una solución total. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo puedo, y acá se hacía, importar sobrefacturo, importo al régimen, segundo caso, importo a la zona de tratamiento preferencial y la vendo al tratamiento normal. Y sobrefacturo y dejo la ganancia donde no pago. O a la inversa, yo exporto, ¿no? Entonces hacía en un país vecino a Costa Rica, los tipos subfacturaban la materia prima, tenían un poquitito porque todavía ellos pueden utilizar el sistema de industrialización, y industrializaban y vendían afuera. Era madera, vayan y pregunten. Y entonces yo puedo hacer porque el impuesto a la renta es el arbitraje, es follow the money. Para que son viejos, no el de Linda Lovelace, el de Los hombres del presidente. Entonces, es esa garganta profunda que nos da el COS. Entonces, hay dos soluciones. En Costa Rica, digamos, esto es un anatema. Yo no estoy en contra de estas empresas. Cuando yo era joven, yo era un poco un infante terrible y decía, no se puede cobrar impuesto a la renta de personas a nivel mundial porque no hay intercambio de información. Y Perú tenía, por ejemplo, tenía secreto bancario y cobraba renta mundial. Le digo, pero si no intercambio de información, ¿qué te vas a enterar? Pero Argentina también lo tenía. Entonces, todos los viejos tributaristas que tanto me enseñaron, no sé por qué me toleraban, sería porque fuera un club de Toby, pero era ridículo. Y bueno, en esto es lo mismo, yo era partidario de los incentivos. Lo que pasa es que una cosa es ser partidario de los incentivos y otra que los incentivos te abusen. Son dos cosas diferentes. Y el mundo cambió. Y ahora vamos para un mundo donde todos vamos a tener que colaborar un poquito. Por más que yo sé que todas las estructuras, aún de aquellos que son socialdemócratas y liberales, adoran los incentivos. Y yo adoro los incentivos. Pero creo que hay que limitarlo. Entonces, una de las formas es la regla de la proporcionalidad. Si yo vendo, o sea, si yo compro de la zona franca, deduzco a la misma tasa del que me vendió. Y no lo aplico solo para una zona franca, lo aplico para cualquier forma que tenga un incentivo tributario sobre la tasa. O sea, vamos a ponerlo. Nosotros la tuvimos de casualidad, porque cuando pusimos el semidual, nosotros pusimos que la tasa de las rentas de capital, en un país que no tiene capital, como el Uruguay, era la mitad de la renta de empresa. Entonces dijimos, no podemos hacer porque si no nos van a abusar. También está la Sin Capitalization Rule, la puedo controlar por las reglas hay dos reglas, una son las mismas reglas, es para controlar que no se abuse sobre intereses porque pagan menos. Entonces vamos a hacerla más fácil, lo hacemos proporcional. Si vos pagas el 12 y la tasa es 20, hace la proporción, no es 50%, pero ese de acá, deducís a esa tasa. Y la otra es, cuando haya ese tipo de ventas a mercado interno, yo te voy a cobrar una tasa de asistencia técnica. Sería lo mismo que la asistencia técnica. Hay otra variación, está en el paper, ustedes la pueden ver. Lo que no tengo solución es para su factura. Es cuando yo vendo muy barato, dejo la ganancia en zona franca y reexporto. Esto está pasando hoy en Costa Rica y además, en fin, todo lo que está en zona franca, en todos los lugares, dicen, no, esto no puede pasar. Digo, ¿cómo no puede pasar? Yo me instalo en zona franca, ahora que están de moda no tener portero, sino tener el portero electrónico, ese que cuida en la noche. ¿Ah? Me instalo en zona franca, le vendo 4 a Panamá, le vendo 8 a Dominicana y al resto lo vendo todo doméstico. ¿Cuánto pago? Nada. Entonces, yo creo que la solución del 15% es buena y tiene que ir acompañado con una tasa más baja en el mercado interno. Tengo que bajar el costo del arbitraje. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, no voy a cobrar nada. Y creo que eso es más justo y además hoy es necesario. Yo recomendaría que se hiciera y bueno, creo que sí. Lo que pasa es que no puedo decir que me adelanto, no se lo recomiendo a ningún país porque yo no sé
Ya como el Pilar 1 va a ser muy difícil de sacar porque hay que hacer una convención multilateral y lo tiene que firmar Estados Unidos y varios otros países que no quieren firmarlo, yo esperaría Pilar 2 a ver qué pasa. Pero hay una cosa que sí tengo clara. En el mundo del futuro va a haber que tener impuestos mínimos. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque obviamente, y es lo que yo hablaba con las otras multilaterales, estamos en el mismo negocio. El sector privado tiene que evadirlo, o pagar menos impuestos con ilusión, y nosotros tenemos que cobrarlos porque el mundo del futuro es un mundo complejo, como vimos en los primeros slides y en el slide del cambio tecnológico. Entonces, yo creo que Costa Rica va a tener que pensar esto porque si no, Costa Rica recauda muy poco en el impuesto personal y menos en el impuesto empresarial. Y la vida tiene que ser un poco más justa porque no va a poder cobrar 11, 12 puntos de seguridad social en el futuro. ¿Por qué? Porque la única manera de cobrar 10, 11 puntos de seguridad social es que gastes 16 puntos en educación para que tengas un nivel en servicios, porque industria nunca vas a tener, o si vas a tener una industria light, estilo Dos Pinos o algunas otras empresas interesantes que hay en Costa Rica, que son buenísimas, pero son de una industrialización relativa. ¿Mm? Entonces acá tenés reporte que salió hace poco, cuáles serían, qué otra cosa podríamos hacer para atraer a la inversión. Porque en el fondo, mi argumento antes era, yo tengo que tener fomento a la inversión, que no quiere decir que sea solo el impuesto a la renta, hay otras cosas, la capacidad de la mano de obra, el sistema jurídico, en fin, todas las famosas, la famosa historia de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque en el fondo tengo una desventaja comparativa en eso, porque los demás países tienen institucionalidad, tienen un mercado financiero, son mucho más estables que nosotros, política y económicamente. Entonces yo tengo que dar alguna ventaja. Ahora voy a tener que pensar qué ventaja voy a dar. Yo creo que los países desarrollados van a seguir igual con tasas mucho más altas, pero por lo menos yo lo que tengo que dar es una chance a que no haya arbitraje y quizá yo deba tender al 15 al 20% en el impuesto a la renta. Y quizá deba pensar en alguna forma de impuesto a los dividendos, pero digamos, nosotros precisamos empresas. Si vienen empresas grandes, yo lamento no darles más, pero siempre que esto no sea un abuso. De abusos les puedo contar 50. Tendría que contarles uno de Uruguay, ¿no? Nosotros tenemos la planta procesadora de madera más eficiente del mundo. Pusieron una segunda planta y le pusimos 7 puntos del PIB, amén de la exoneración de renta. Entonces, y eso fue consenso nacional. Además fue consenso nacional porque yo no estaba en el país, pero me agarraba la cabeza. Lo que quiero decir es que acá tienen más o menos qué se puede poner y con qué cuidado se va a tener que poner. Pero está muy claro que hay que tener cuidado. Yo estoy pasado de tiempo y no puedo entrar en el impuesto a la renta personal, pero el impuesto a la renta personal va a ser otro de que va a necesitar cambios. Lo dejamos Sí. para otro día. No te escucho, perdón, porque soy yo. Eh, no, perdón, que creo que podríamos tener un tiempo adicional por si quieres terminar de conversar sobre el tema de impuesto de renta personal. Sí, el problema del impuesto a la renta personal es que Ujú. el impuesto a la renta personal forma parte de la imposición a la renta. Ujú. Acá es como se recauda, que es lo que ustedes ven, y esto les demuestra qué recauda qué. ¿Mm? Y qué porcentaje tratamos de poner el PIB per cápita, lo pongo en PPP, siempre tenemos esta discusión, ¿es en PPP o en valores corrientes? Yo soy partidario de valores corrientes porque digo, yo lo pago en dólares, claro, el dólar está apreciado, en Uruguay debe estar apreciado 20%, en Argentina debe estar, no sé cuál dólar tomar, pero si tomara un punto medio probablemente esté subvaluado, entonces me dé cualquier cosa. Pero esto es para que uno tenga idea más o menos qué ingreso tiene y qué paga. El otro punto es
Esto es cómo se dividen los impuestos, que ustedes ya lo vieron un poquito, yo lo había puesto, esto es persona física y persona jurídica, y cómo se recauda en el país. Fíjense dónde está Costa Rica, bastante bajo. En particular, los que nos dominan son los países del Caribe, porque tienen la estructura inglesa, ¿no? Pero, por ejemplo, Uruguay recauda demasiado. Yo voy a explicar que es demasiado, porque otro día les diré por qué. Hay que tener cuidado con el impuesto a la renta, no irse mucho, porque sobre todo las pocas personas, o digamos, el 30% que va a ser la clase media en el mundo, si es que se dan lo que dice McKinsey. El mundo desarrollado tiene un 60-70% de clase media, nosotros tenemos un 30 y un 40%. Va, Uruguay y Costa Rica, los demás tienen menos. Esa se va a ir cayendo. Entonces, no podemos grabarla tanto. No puede ser que uno, en vez de cobrar sueldo, cobre lo que me saquen de la seguridad social, por más que no es un impuesto totalmente, pues yo voy a tener cierta ventaja. Y tampoco voy a tener que pagar impuesto a la renta cuando las tasas son, si tengo una tasa marginal de 30 y pico por ciento, como tengo en Uruguay, Costa Rica es un poco menor, al final, ¿para qué voy a trabajar si el 60% se me lo lleva el Estado? Ya no, y no me da un servicio, no tengo una diferencia de servicio en eso. Estas son las alícuotas, voy a ir muy rápido. Esto es que hay una evasión fenomenal en el impuesto, es muy difícil de controlar, pero sí hay una cosa, y es que nosotros cobramos poco, porque obviamente nuestro ingreso es menor, porque nuestra productividad es menor, pero tenemos una altísima concentración. Y el mundo se va concentrando cada vez más, y América Latina, aún países de clase media, a la Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, nos estamos volviendo cada vez más desiguales. Esto es la participación del decil más rico. El decil más rico paga menos, es difícil de cobrarle y no siempre es justo cobrar cuando ponemos tasas muy altas. Yo creo que hay que buscar una forma diferencial de impuestos donde poner pocas deducciones, pero no subir mucho la tasa. Yo quiero que la persona cuando trabaje más, se lleve más. Y para eso probablemente hay que ponerle un mínimo relativamente alto para sacar a buena parte de la población, pero no darle mucha ventaja en deducciones. Entonces, vamos a tener una serie de problemas. El impuesto, yo voy muy rápido porque tengo poco tiempo, pero el impuesto es progresivo, porque lo paga casi todo el decil 10, y solo en 3 o 4 países llegamos al decil 8. Pero no redistribuye nada. Entonces, ¿qué pasa? El impuesto a la renta, que es 1 de cada 3 pesos de la OECD, irónicamente en los países más liberales, Japón, Estados Unidos, Suiza, es altísimo, es más del 33%, el impuesto personal a la renta, lo que se recauda por el personal, sin sumar el otro, es brutal, es 1 de cada 4 pesos, y en esos países es prácticamente 3 de 10. Es cierto que tenemos al último decil, las tasas en promedio están muy por debajo de las tasas mínimas legales. Las tasas efectivas están debajo de las tasas mínimas legales. Es decir, la gente no paga nada. Entonces es progresivo, pero no mejora nada. Y el decil 10 en promedio en América Latina paga el 83%. Entonces, primero, yo creo que vamos a tener que ir a una revisión. Esto de tasas altas y superdeducciones no sirve. Segundo, vamos a tener que compatibilizar con las rentas puras de capital. O sea, va a haber que subir un poco las rentas puras de capital y tratar de bajar las tasas marginales, que son sobre el trabajo. La otra, vamos a tener que armonizar, porque nos vamos a llenar de empresariado micro e independiente, y vamos a tener que considerar cómo vamos a hacer con los trabajadores del servicio del exterior. Los queremos atraer, les cobramos 15%, nos hacen firmar que no van a cobrar seguridad social, que tengan buena suerte con la salud y las pensiones. Es una de las soluciones. Segundo, la administración tributaria tiene que cambiar, sobre todo para la microempresa. Hay que dar alguna ventaja
probablemente la vamos a poder tener cuando tengamos la factura electrónica bien puesta para favorecer el pago de la seguridad social. Entonces, de esa manera aumentamos la inclusión y combatimos la informalidad a la vez. Es una forma de compensación en impuestos mínimos. ¿Mm? El último, vamos a tener que pensar en el control de personas con alta renta. Hay países como Uruguay que uno viene a vivir 60 días, un costarricense viene a vivir 60 días y le exoneramos lo declaramos residente. Obviamente, si vive 183 en Costa Rica o tiene otras formas de coso, de su empresa, etcétera, etcétera, no se va a escapar en Costa Rica, pero si es una persona que hizo dinero, la puso toda en renta capital, se viene a vivir acá hasta 2 meses, el verano es lindo, no tan lindo como Costa Rica, pero es lindo, y se exonera toda la renta capital, todas las rentas de capital puro, o sea, todas las inversiones que tienen el resto del mundo, no en Uruguay, obviamente. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de cuidado, pero va a haber que cambiar este impuesto también, porque yo creo que no estamos viendo el problema. Y el problema es que en unos años ya veníamos mal, con los temas de inteligencia artificial y la robótica, vamos a tener una gran complejidad. Vamos a tener que cambiar otra serie de cosas en términos de regulación y en términos de educación. Y sobre todo en países pequeños como los nuestros, donde nuestras posibilidades industriales son relativamente bajas, porque solo vamos a tener posibilidad de una industrialización o muy selectiva, porque no vamos a tener la masa, o muy, y para lo cual se va a requerir un altísimo nivel de educación. Costa Rica está muy bien, gasta 8 puntos de producto, va a tener que pensar en gastar 10, y probablemente más en la inserción entre la empresa privada y, y las universidades. El último punto es que hay que proteger que queden las empresas privadas de punta, pero todos van a tener que comprender de que para preservar la salud, yo diría política, y ahora sí hablo de política, en los países donde no hay clase media no hay democracia. Y si hay capitalismo, pero no es un capitalismo de competencia y no es un capitalismo que tenga futuro. Entonces, tenemos que ir a una cuestión de competencia donde los monopolios sean solamente justificados por su eficiencia y su productividad. Y eso supone un montón de regulación y un cambio de tributación. Y un último punto, probablemente, dado que hay cambios a nivel político, que se ve en América Latina, nunca estuvo más complicada que en el pasado, va a haber que hablar con la Academia Española y que se deje de poner tonterías y que ponga la palabra polis. O sea, separemos las políticas de las policies. Porque cuando tenemos sistemas o estructuras políticas atomizadas, en lo único que nos podemos poner de acuerdo son las policies. Y lamentablemente el latín ha sido, para mí que soy casi un ciudadano italiano, muy pronto lo seré, bueno, italiano es Roma, pero Roma, que ha sido tan inteligente, no ha sabido distinguir entre policy y politics. Y creo que en el mundo del futuro vamos a tener que buscar muchas más soluciones de consenso hasta que no haya otra solución de policy. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo entiendo que haya un problema con renta, porque la renta divide el mundo verticalmente. Se supone que la gente de derecha no le gusta la renta, que la gente de izquierda le gusta más y hay diferentes niveles y todo lo demás. Pero, por ejemplo, cuestiones como el IVA-P, eso, más bien la división, digo, porque hace poco, yo se lo puedo pasar, hicimos una presentación y lo hizo el que era el director de la Receita durante el gobierno de Guedes, que lo plantearon a nivel federal, y los que están haciendo la reforma ahora del gobierno Lula. Digamos, se corta horizontalmente.
Yo jorobando digo, cuando tengo eso es una mezcla de IVA P con IVA dual. O sea, IVA dual es que quiere decir que reconozco dos IVAs, un IVA federal y un IVA subnacional estadual. Yo digo, jorobando, digo que en el fondo también tiene dos ejes cartesianos y no solo corta, digamos, políticamente a nivel horizontal, sino que también corta a nivel vertical. Y los que tenemos más técnica estamos arriba y entonces estamos en el, en el primer cuadrante y los que no entienden nada están en el último. Pero la cruda realidad es que, en los dos de abajo, pero la cruda realidad es que uh, quizá Costa Rica no lo esté sintiendo hoy, pero es obvio de que en el mundo del futuro va a tener que pensar que vienen estos cambios y son cambios muy difíciles porque es un toque a la estructura dominante. Cuando digo la estructura dominante, digo a las grandes empresas y a los que sirven a las grandes empresas en un mundo que, entendámonos, en América Latina no todas las grandes empresas son monopolios justificados. O sea, no son todos Tesla, no son todos Google, no son todos. Y aún así, es importante que esto se entienda porque lo que está en juego es bastante complejo. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante tu presentación. Me quedo con esas últimas reflexiones antes de abrir el espacio de preguntas. Más allá de los temas de discusión política, de acciones, de presiones de grupos de interés, hay una realidad, digamos, en materia de fiscalidad presente y futura, sobre todo, que va a haber que gestionar, ¿no? Sobre todo para rescatar la capacidad del Estado para poder pues, satisfacer ciertas necesidades legítimas de la población. Y va a haber que pensar y repensar el tema impositivo. Vamos a poder tener algunas preguntas, creo, mientras las personas se van animando y nos pueden hacer las preguntas por el chat o nos levantan la mano para hacer la pregunta directamente de viva voz. Yo tenía dos muy rápidas, un poco. En el caso del IVA-P, por ejemplo, ¿qué países lo han estado implementando? Y nuestra reforma del 2018 tiene algunos elementos de ese componente en el caso de la propuesta de eliminación de las exoneraciones de canasta básica o estoy yendo mucho más allá en ese sentido. Bueno, lo primero, el IVA P no Ujú, es como la solución universal, ujú, es una ujú. tendencia. O sea, hay dos tendencias, o vas por Ok. una o vas por la otra. Nosotros, Ujú, el IVA P es relativamente reciente, ¿por qué? Porque se basa en una conjunción de política tributaria con política de gasto, porque si no tuviera yo la ujú, forma de devolver, estoy frito, y eso nació con las transferencias ujú, condicionadas, y se potencia con todo lo que está viniendo de dinero electrónico, factura electrónica, que nos permiten administrar masivamente y sobre todo focalizar. Entonces, si vos mirás lo que nosotros estamos presentando, los países están haciendo cosas. Por ejemplo, Ecuador, que es un país con múltiples problemas, pero con una muy buena administración, ya está devolviendo por la factura electrónica a los indigentes y a los minusválidos, a los discapacitados. ok, Otros ujú. países lo hacen más masivamente, Colombia, Argentina también lo está haciendo, Uruguay lo está haciendo. Lo que pasa es que para que realmente sea IVA-P, no nos engañemos, no es solo devolver, Ujú, porque eso se vende muy bien ujú. políticamente, hay que generalizar. Claro, Ujú. claro, Entonces, exactamente. Costa Rica ha llegado un poco tarde, irónicamente, al IVA, este, pero está en el buen camino porque además administrativamente está empezando a empujar. Hay muchos cambios en la administración tributaria, yo no los enfoqué ahora, será para otra historia, pero hay cambios muy importantes. La administración tributaria en el futuro va a ser, o existe, o va a ser extremadamente compleja, porque va a ser una mezcla de Google con la CIA, en los criterios que tenemos con Martín. Entonces, Ujú, yo creo que esto es tendencial. No es ok, sacrosanto. Inclusive si vos ok, querés exonerar al gallo pinto, exoneralo. Pero tasa cero no lo recomiendo porque va a ser un caos, ¿no? Controlar a todos los que venden arroz y a todos los que exacto. venden frijoles. Pero lo que sí creo es que hay un problema, porque eso lo discutía en CEPAL hace 20 años con Machinea y un grupo más, llamémosle más
socialdemócrata de izquierda, que decían, no, 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 exoneremos 10 artículos. Hoy ya lo puedo hacer, que no tengo por qué exonerar esos 10 artículos. Le devuelvo la plata, period. ¿Por Ujú, qué? Porque cuando yo exacto. mando al Mejora la Congreso, distribución. claro, cuando yo mando al Congreso 5 artículos, Ujú, me devuelven 50. Porque yo digo la leche y después exacto. me ponen la descremada, la vitaminizada, la esto, lo otro, no, esto no es Ujú, un yogur, es una leche. No compliquemos la historia. Los impuestos, aunque no parezcan, tienen personalidad. Por eso yo les hice la historia de los impuestos. Y el IVA es un impuesto ujú, muscular, está para recaudar. Harvard me diría, trata de usar ejemplos sociales con sociales, no me mezcle la física. Pero no son impuestos que nacen, ese impuesto nació para recaudar. Entonces yo lo único que estoy haciendo es ujú. morigerando su cosa. Está toda esta Su variación. impacto Yo, redistributivo. Ujú, mira, una discusión que te digo del IVA-P. Ahora están en discusiones todos los keynesianos y el multiplicador keynesiano. Entonces, vos naturalmente, ujú, cuando nosotros planteamos el artículo, te decían, no, 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 el artículo natural para cuando hay una recesión es bajar la renta. ujú. En América Latina tenemos un año que las commodities se hacen pelota, yo te bajo la renta, ¿ah? Pero vos me la pagás el año que Y no hay viene. diferencia. ¿Está? Ujú, Entonces yo al revés, yo digo, no, si yo estoy teniendo un boom de consumo, subí el IVA, compensá a los pobres y obligá a ahorrar a la gente. Y agarrate de ujú, plata porque el año que viene se te van a caer las commodities. Entonces, yo creo que hoy hay que tener una mente más abierta de para ujú, qué usamos los instrumentos. Los ujú. tipos se reían y me dicen, me estás haciendo política anticíclica con el IVA. Bueno, yo te digo, vos si querés hacérmelo con renta. El problema es que vos no sabés cómo funciona la renta. Pues yo la Exacto. renta la cobro el otro año. Y yo tengo que, hoy es donde tengo que parar el consumo. Es cuando necesitas el impulso Hoy fiscal es hoy, cuando yo digamos. necesito que la gente consuma Ujú, más y le bajo el impuesto. ujú. Pero para eso tengo que Interesante. empezar a pensar que hay un cambio tecnológico y yo lamento decirles, yo creo, para no ofenderlos, yo creo que la política de todos los días es keynesiana y la política de largo plazo es hayekiana. ¿Ah? Pero le digo, pero Hayek y Keynes están muertos hace muchos años. Entonces, eso Ujú. déjenlo para los políticos. Yo soy economista. Yo no quiero ser preso de un economista muerto. Yo quiero ser preso de un ingeniero de sistemas muerto. Tenemos una pregunta. Don Jorge Vega nos consulta, dadas las tendencias mundiales, ¿tendría sentido que Costa Rica busque migrar a un IRPF dual con rentas de capital al 15% como se ha propuesto o como ya se implementó en alguna medida con la reforma del 2018 o se debería apuntar a algo más ambicioso? Am, yo le voy a ser honesto. Yo creo que iría obviamente a la unificación de la renta capital. Trataría de Ujú, rebajarlas, no pasar de 25, si pudiera un poquito menos, cobrarle a todo el mundo en renta de empresa el famoso 15%, pero ¿cuál es el problema que tengo? Sé dos cosas. Sé que en el corto plazo quizá no tenga solución, porque si gobiernos muy de derecha en ciertos países van contra la imposición a la renta por sus condiciones domésticas, que son muy razonables, como para mí creo que de alguna manera fue razonable la reforma norteamericana. Creo que estaba hecha inteligentemente por su treasurer, que era un hombre que conocía bien los mercados. Eh, yo no lo forzaría, yo iría al paso del 15%. Lo que sí sé ujú, es que en el mundo del futuro, si yo quiero tener razonabilidad, voy a tener que buscar una cierta solidaridad en el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque si a ujú, mí me dan la nacionalidad fiscal en otro país o otro país que no cobra nada y entonces yo puedo mantener mi dinero en Estados Unidos o en las bolsas europeas, tener la nacionalidad uruguaya y disfrutar de ver al glorioso Herediano y vivir en Guanacaste, yo lo voy a hacer. De hecho, ujú, quiero decirle, ujú. yo lo hago. No quiero ser, Bien, no quiero ser bien. mentiroso. Entonces, yo creo Ujú, que paso a paso y en la medida que se vayan cumpliendo los pasos, hoy ya creo que ya ujú, podemos cobrar mucho más. Nosotros publicamos con Fernando Velayos una idea que es netamente costarricense.
Nosotros lo que hicimos fue ponerlo en blanco y negro y justificarlo un poco, pero nosotros, que tiene, por ejemplo, Uruguay, tiene varios países, que es la territorialidad reforzada. Cuando vos traés la plata, yo te cobro. Si la dejas afuera, no. Eso fue una solución transitoria. ¿Ah? Y eso fue pensado por Eric Thompson y Adrián Torrealba. Quiero ser honesto, nosotros lo pusimos en el paper y todo. Fue de las discusiones que tuvimos con ellos, con Fernando Velayo. Entonces yo creo que sí, que en el mundo del futuro la lógica sería ciudadanos internacionales deben pagar internacionalmente con unas nuevas reglas. En el mundo de hoy, yo creo que Costa Rica va a ser presionada para ir a la renta universal. Yo iría a esto, una solución de transición. Primero, todo el mundo va a tener que declarar, yo pondría no un impuesto a patrimonio, sino una declaración de patrimonio, que además nos va a servir para controlar la evasión, para controlar el narcotráfico, para controlar otro montón de cosas. La gente tiene que declarar los activos que tiene, pero ahí entramos en la administración tributaria y todo lo demás. Entonces, una esa. Y transitoriamente aplicaría la territorialidad, la llamada territorialidad reforzada. Entonces, y por supuesto nosotros. Yo creo que eso es lo que hay que ir. Soportará las presiones de la OECD y tendrá que pasar una renta mundial y bueno, vamos a ver cómo la pasamos. Pero una de las cosas que yo creo es que se acabó tasas altas y exoneraciones. Vamos a poner tasas bajas Gracias, Alberto. y vamos a pagar todos. Que además es lo eficiente, ¿eh? No, Digo, eso está sí, indiscutible. es más efectivo desde el punto de vista económico y distributivo también. Una pregunta, no tenemos más preguntas todavía en el chat, pero hablando del segundo pilar de las reformas al impuesto de renta corporativa, ¿cuál es el mecanismo de la toma de decisión global? Tal vez y el timing, más o menos. ¿Cuál es el timing que estás viendo eventualmente? ¿Y cuáles van a ser como los umbrales de Sí. acuerdo global que se tienen que ir cumpliendo como para que esto entre en vigor a nivel global? Mirá, no lo puse, pero ya hay un montón de países que han explicitado el 15%. Y ya lo han tenido y están pensando en lo que se llama el impuesto mínimo calificado, que es completar ese 15% para que no te lo lleve otro país. Vamos a ponerle que una empresa argentina está en zona franco-uruguaya, en zona franco-uruguaya no paga nada, Argentina le va a cobrar. ¿Ah? Y si no, y si la empresa es americana y Argentina le cobra, se lo va a cobrar Estados Unidos, que va a ser el orden de prelación es la casa matriz. El timing, yo creo que Pilar 1, que se está por salir la convención multilateral, es muy complicado que salga. Se le ha dedicado un tiempo loco, porque además tiene otros ajustes, tiene una parte A y una parte B. Creo que va a ser muy complicado que eso salga, porque requiere que todo el mundo firme la convención. Y la convención, por ejemplo, de intercambio de información, Estados Unidos no la ha firmado, porque él tiene su propio FATCA. Pilar 2 es un poco una historia diferente, porque Pilar 2 en principio tiene algunos problemas. Por ejemplo, que requerirían ciertas cosas. Los beneficios que ya están dados, uno piensa siempre en zona franca porque está en Costa Rica y todo lo demás, pero muchos otros países tienen otros beneficios que ya están firmados con el país. Entonces, hay que buscarles una solución. Nosotros en el paper decimos, la solución es que entren en 3 años, en 5 años, de a 3%, 3, 6, 9, hasta llegar a 15. Pero, ¿qué es lo que yo creo? Bueno, creo que va a estar todo bastante supeditado a las elecciones que van a venir el año que viene, pero en el largo plazo, yo creo que va a tener que salir algo porque no resisten las estructuras tributarias de los países desarrollados y de los subdesarrollados bastante menos. Menos. La gente me podrá decir, bueno, Estados Unidos puede poner el IVA. Bueno, está siempre la vieja historia que decía
mi querido Larry Summers decía, los republicanos no quieren el IVA porque es un gran recaudador. Y los demócratas no quieren el IVA porque es regresivo. Bueno, yo creo que hoy pueden compatibilizarse ambos. Entonces, si Estados Unidos sale y dice, vamos a poner un IVA, lo vamos a poner dual, o sea, para que lo cobren los estados y todo lo demás, el déficit de Estados Unidos se Evitar el soluciona en tema 3 de días. distribución federal. Claro, no, pero con el sistema dual, donde vos pones una tasa básica para... yo creo que en el mundo del futuro quizá el IVA pase a ser dual aún para países más pequeños, no para Costa Rica, para Uruguay, que somos mini países, pero para países tipo Perú o Venezuela vos tenés las regiones son diferenciales, entonces yo tengo un IVA federal y le agrego eh, 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 una tasa estadual para mis consumos. ¿Cómo la controlo? Bueno, países civilizados como Inglaterra, perdón, como Alemania, los Länder, que son los estados, lo reparten por fórmula. Eh, ah, Canadá, que también es civilizado, tiene varios impuestos al medio y los corrige, pero siempre es IVA destino y con venta de tasas. Yo creo que en el mundo del futuro está muy claro que la factura electrónica te va a permitir dividir, porque yo voy a saber dónde es el consumo final. Cuando yo tenga la factura, ya donde sepa cuál es el que vendió y el que compró. Claro. No me preguntes cuándo va a venir, porque es un poco lo que decía Marcio Verdi. Todo el mundo va a la factura electrónica. Es lo único que hemos dado los latinoamericanos a esto. Bueno, el IVA-P ahora, sí. Semidual ya es un invento de los nórdicos. El tema pasa porque yo creo que la administración está dando nuevas posibilidades y entonces se va a poder aplicar un IVA donde vos soluciones con el IVA dual quiere decir federal y subnacional, y con el IVA-P solucionas la parte de la equidad. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene el IVA, y la gran ventaja que tiene el IVA es que trae menos problemas políticos que renta. Claro. La renta, Bueno, creo que hemos llegado. yo iría despacio con la renta. Yo lo que recomendaría a mi país y le recomendaría con total honestidad a Costa Rica es saquemos esto, pongamos esto, veamos cómo nos va, pero complementemos para que realmente muerda, o sea que sea, la gente tiene que decir cuál es su patrimonio, porque es la única manera que yo controlo lo que traes o lo que no traes, y después más adelante quizá lo lleve a una renta mundial cuando el mundo sea más honesto, más fair. Claro, muy Estoy hablando de interesante la esa última renta observación. personal. Perdón, en la renta Pero, empresa nadie tiene renta mundial, no se va a aplicar renta mundial. Hay una trampa con la renta mundial porque vamos a ponerle, ni Alemania, ni Francia, ni nada, solo Estados Unidos, los bancos, Telefónica, ganaban Costa Rica y mandaba el dinero a España o Siemens a Alemania o los franceses y no se cobraba nada. Solo se cobraba cuando Siemens distribuía. Entonces, pero nadie, hoy prácticamente nadie cobra impuesto a la renta corporativa sobre base mundial, y prácticamente todos los países desarrollados, la OCDE menos Costa Rica y muchos otros países que no están en la OCDE, Brasil, Argentina, Perú, cobran renta mundial. Como la cobran es otro tema, pero usan renta mundial para la perdón, y puede ser con sistemas pues, dualizados, pero todas las rentas van grabadas. Eso es lo que quiero decir. claro, perfecto. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro espacio para el día de hoy. De verdad, Alberto, te quisiera agradecer por la interesante presentación. Creo que ha sido un recorrido. Me gustó particularmente plantear el inicio y cómo fuiste atando los cabos de esto, de para qué se están haciendo estas reformas y cuáles son las urgencias que tenemos como países en América Latina y en Costa Rica de entrada a estos temas que tienen que ver con modificación de los sistemas tributarios. Es decir, es una realidad que vamos a tener que enfrentar en algún momento y que tenemos que avanzar. Y te agradezco mucho, de verdad. Creo que ha sido una sesión muy esclarecedora, muy interesante además.
Estoy seguro que todos nuestros suscriptores y participantes la han disfrutado, creo que igual que yo. Así que muchísimas gracias, Alberto, y pues nos vemos. Tal vez podemos conversar en algún momento hacia adelante, porque creo que es un tema que nunca se agota, el tema de la imposición. Sí, el negocio tiene como 10.000 años. Creo que hoy este es un punto de avanzada. Creo que no está Ujú. en las agendas, pero va a llegar. Y lo que yo creo que es importante en esto será abierto y yo espero que la próxima presentación, que tengo solo administración, creo que las próximas tendrían que ser debates, porque hay que buscar soluciones de consenso. Claro, excelente. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. La grabación de esta presentación la vamos a distribuir en horas de la tarde para que la podamos repasar. Creo que ha sido realmente muy interesante. Y muchísimas gracias, Alberto, nuevamente y nos vemos. Hasta luego. Un Gracias a gusto todos y y todas. lo único ¿Sí? que les voy a pedir es que gane Herediano. Bueno, los que somos sapricistas, creo que no te vamos a dar ese pequeño gusto, Sí, sí, sí. pero ese es también un No, tema de debate, además de la parte impositiva. tengo miedo que el doctor Buján, que es un fanático, me deje de atender si sigo con estas cosas. Que lo pase, Bueno, un hasta gran luego. gusto, que lo pasen muy, muy bien. Feliz año. Y gracias a ti Hasta luego. por mantenerme enterado con todas las presentaciones. Con mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias a todos y todas.